Y aquel condenado al analfabetismo, de pronto entre las nubes surgieron unas grandiosas trompetas y alguien dijo: presentes del señor Robinson Enrique Ferreira de la OSE, el profesor de literofilosofía, el que ha inventado esta materia, porque hoy recibirá el grado en doctor en literatura filosófica o literofilosofía, materia inventada por él, y recibirá, esas fueron las palabras que se escucharon en el cielo, mientras una gran nube de color roja, como el mar Rojo, aunque no existe ningún mar rojo, todos los mares son azules, y hay mares negros, sino que el mar cambia de color y es un nombre. Esa nube sí era roja por los efectos de la posición del sol en ese momento y algunos contrastes que hubieron celestiales, y se escucharon unas trompetas, y al unísono en que se encontraban unas trompetas tocando, en el salón entraba la famosa alumna que se había escapado de otro salón, pero que escuchaba mucho las clases de Ferreira, e incluso escuchó la Eva maldita y la Eva del tugurio chino. Y esa alumna se presentó: apreciado doctor Robinson Ferreira, apreciado profesor Robinson Enrique Ferreira de la OSE. Pero las trompetas tocaban y el profesor iba, aquel hombre condenado al analfabetismo en la ciudad de Barranquilla, escuchaba en esos momentos esos clarines trompetarios en las nubes, y que al mismo tiempo escuchaba la voz que decía: Robinson Enrique Ferreira de la OSE, condenado al analfabetismo, usted es nombrado ahora directamente por el Consejo Celestial como doctor en filosofía, y que unió con las letras y la teología para crear una materia llamada literofilosofía que solamente usted en la tierra puede dar. Y en ese momento las trompetas tocaban al mismo tiempo que millares y millares de estrellas noctámbulas resplandecían azulejas en el cielo. Y el profesor Ferreira caminó mientras la Jarteyuca y la Jarteñame, dos nuevas alumnas, se iban sentando para él empezar a su clase, donde iba a demostrar que la Eva del tugurio chino era inmortal, que la Eva no había muerto y que aunque una Eva esté en el cajón o un Adán, no está muerto. Solamente había un profesor que podía demostrar en la tierra estas cosas, y se llamaba, y lo llamaron desde el cielo los clarines para poder entender nosotros que esto es lo que significa misioneros evangelizadores especiales. Y estos misioneros evangelizadores especiales deben tener la cátedra de crear de un error o de una equivocación una cátedra perfecta de filosofía, literatura y teología al mismo tiempo, y solamente lo hay en la tierra Robinson Ferreira. Y por eso está educando a toda esta cantidad de estudiantes. Se escuchaban las voces en el cielo y las estrellas resplandecían y se pegaban las luces celestiales y las luces de las estrellas resplandecientes en la vestimenta blanca del profesor Ferreira. Y se anuncia cuando se dice: ahora lo declaramos al analfabeta Robinson Enrique Ferreira de la OSE doctor en literofilosofía, la materia que él mismo inventó y que él mismo ha recibido su grado. Este hombre que nunca hizo un bailecito de bachillerato, este hombre que nunca hizo un gradecito de primaria, este hombre que no se conocía en su época los grados de kindergarten y de transición, mucho menos un diploma de 4 metros que tienen muchos que no lo ejercen, periodistas, abogados, etcétera, porque nunca han ejercido ni han abogado por nadie, ni nunca han hecho una entrevista a un perro pulgoso. Y el profesor Ferreira sí se ha atrevido a dar una clase de literofilosofía y lo declaramos celestialmente doctor en teología, y esta universidad no se encuentra en la tierra. Y así graduó
el profesor Ferreira, doctor en literofilosofía y materia inventada por él. Y de esta manera pasó. Y descendió nuevamente y llegó a su salón y encontró sentada a la jarteyuca y encontró sentada a la jarteñame. Y la jarteyuca y la jarteñame lo incresparon y le dieron: profesor Ferreira, es imposible. De esa clase que usted dio de la Eva china, es imposible que esa mujer haya existido y que no haya existido ninguna tienda y que este hecho haya pasado. ¿Cómo demuestra usted y explica esto a la luz de la literofilosofía? Porque usted es el único profesor que lo puede demostrar. Sí, queridos estudiantes, gracias Padre Celestial por esta forma de evangelizar que me ha dado a través de la literofilosofía en esta época del siglo XX, prácticamente XXII. Vamos a demostrarlo, que Eva, la del tugurio chino, es inmortal. Y yo la conocí. E incluso fue mi amante. Los aplausos eran atronadores y algunas copas de vino iban y venían a través de todo el salón. El boqueperro, el boquebaba, el perrito pingón, los 5 perritos pingones, los 5 hermanos también estaban a punto de pasar el año lectivo y estaban a punto de graduar. Y cuando ya todos estaban metidos en un poco de vino efervescente, dijeron: profesor, pero explíquenos eso, ¿por qué no murió la Eva del tugurio chino? Queridos estudiantes, sencillamente, si ustedes comprenden y se dan cuenta que la palabra Eva significa humanidad, madre de la humanidad, también dice la Biblia. Y porque a través de ella vino la especie humana en el cuaternario hacia acá. Para dejar a un ladito la Eva prehistórica, que fue seguramente esta que ya evolucionó y llegó a la era cuaternaria en esa forma. Ella no murió porque si decimos que cuando Moisés escribió que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él y sopló su aliento, su espíritu, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Por ejemplo, ese hombre, aunque haya pecado y aunque hayan dicho en el paraíso que si comías ese fruto morirás, ellos no podían morir, porque ya el espíritu inmortal de Dios estaba sobre Adán. Y de esa inmortalidad de Adán también salió en la carne Eva. Y al salir a la carne Eva también debería llevar parte, un porcentaje de un 50% de la divinidad de Adán, que significa padre de la humanidad, y Eva, madre de la humanidad. Entendiendo esto, nos daremos cuenta que si ustedes analizan detalladamente, siéntate bien, jarteyuca, que acabas de comenzar y ya vas lleno con el desorden. Y tú, jarteñame, también, no vayan a hacer sancocho por aquí. Resulta que si ustedes se dan cuenta, llega un momento en que cuando hablamos de la maldita Eva, que ella era de la tienda y tal, y llegamos a la Eva del tugurio chino, hay un momento en que usted, profesor, y usted únicamente nos puede explicar, claro, eso lo estoy explicando. Bueno, continúe, profesor, porque yo sé, queridos estudiantes, que todos ustedes están pensando lo que yo creo que están pensando. Todos ustedes, si analizan detenidamente mis clases, se podrán dar cuenta que yo dije que hace 18 años la Eva del tugurio en el barrio chino había muerto. Le dijeron a él cuando llegó en un operativo a aquel tugurio antiguo llamado Las Malvinas, que hoy es un grandioso barrio. Hoy es un barrio tan desarrollado y avanzado como el barrio San Felipe, el barrio El Valle, el barrio Meice, el barrio La Manga. Eso hay tabernas por todos lados, hay discotecas, hay bibliotecas, etcétera. Pero en aquella época que pasaron los acontecimientos donde ella va a morir, y que se vuelve jíbara, le dicen a él: ella murió hace 18 años tuberculosa, y eso debe ser imposible, porque primeramente por eso la literofilosofía no nos permite tragar entero. Habíamos dicho que ella, y eso solo puede explicar un profesor de literofilosofía, pero hay escaso, casi no lo hay,
son las del profesor Ferreira, que acaba de recibir en las alturas evangelizadoras, a la cual se le otorga el poder, el grado a este analfabeta en doctor en literofilosofía, materia que él mismo inventó y él mismo se graduó con los ángeles celestiales y las estrellas resplandecientes del cielo. Ella no pudo haber muerto la Eva china, sencillamente porque si se habló que el venezolano, y precisamente en estas épocas, en estos años que solamente el coronavirus puede llegar a tener 4 o 3 años, ella no pudo ser la Eva que murió en el Tugurio Chino, porque el coronavirus aparece, aunque ya en la antigüedad existió la peste negra, pero eso fue en Grecia hace cientos y cientos y cientos y miles de años, casi 2000 años, 1000 y pico de años. Y esta Eva no pudo ser la Eva maldita ni la Eva del Tugurio Chino, porque si hay la invasión socioeconómica, política y el bloqueo económico contra un país donde otro imperio te intenta de matar de hambre física a jóvenes, ancianos, niños, mujeres y hombres, esta Eva del Tugurio Chino no pudo morir, porque la invasión venezolana por el coronavirus y el bloqueo económico y el coronavirus que determina este punto fue apenas en 3 años y aquella murió hace 18 años. Por lo tanto, el profesor Ferreira se ve obligado a explicar la inmortalidad de Eva y de Adán. Bien, Arteyuca, ahí estaba mi respuesta para continuar la clase, y aquí está mi diploma en literofilosofía. Un diploma grandioso, maravilloso, que tiene toda la esencia de las telas antiguas donde se escribían los antiguos escritos, los que conocían y dieron inicio a la civilización humana en Egipto con la invención de la escritura. Aquí están las páginas. Por lo tanto, esta tela vitálica determina que esos escritos del Génesis es un comienzo de allá para acá. ¿Por qué ella no pudo haber muerto? Ella no pudo haber muerto porque la invasión venezolana y el coronavirus hace 3 años, y a él le dieron el barrio chino, que ella murió hace 18 años, cuando el Tugurio Chino era ese barrio, un Tugurio Chino, y que ahí en ese Tugurio Chino, aquella Eva que existió, que mató al cachaco con el venezolano, no están en la época cronológica de los hechos. Por lo tanto, los hechos sí son reales, y la Biblia está llena de cuestiones reales, místicas, ficciones y deducciones literarias. Por lo tanto, si nosotros analizamos que de aquí a Jesucristo hay 2000 años, y de Jesucristo al arca de Noé otros 2000 años, y pasando por Abraham, Moisés, y de ahí del arca de Noé a Adán y Eva 1000 y pico años, la especie humana no tendría sino acaso 5500 años. Y entonces, ¿cómo se explican los esqueletos de Adán y Eva encontrados hacen 2, 3 y 1,5 millones de años en diferentes partes de Asia Mayor y Asia Menor? Entonces esta Eva no actúa cronológicamente, pero la argumentación literaria y la argumentación filosófica que se da de los hechos socioeconómicos y políticos, porque hablamos de política también, de un imperio que bloquea a otro imperio, y que debido a esa cosa hay una enfermedad llamada coronavirus. Estos muchachos venezolanos viajan a Colombia, y muchas mujeres también que caen en la prostitución, muchas Evas que caen en la prostitución, caen en una cantidad de cuestiones sociales, robos, atracos, asesinatos, debido al bloqueo económico impuesto por un imperio, así como hubieron imperios asirios, el primer imperio asirio que doblegó al pueblo de Dios, después el egipcio lo doblegó también, después el griego lo doblegó también, después por último el romano, que es cuando aparece el Hijo de Dios, que es el único que podría ser literofilosófico en esta tierra, y podría explicarle esto que les estoy explicando.
Por lo tanto, esta Eva del tugurio chino es inmortal, sencilla y llanamente, porque aquella Eva antigua tiene el espíritu también de Dios a través de Adán. Y Dios es inmortal en su espíritu. Y que ella, como una semilla, al ser madre, la Santa Madre, como la Santa Madre naturaleza, brota de ella los árboles, los peces y todo lo que brota de ella brotó la especie humana. Por eso se le llama madre de la humanidad. Y al nacer la especie humana, la carne se denigra y el espíritu inmortal de Adán y Eva siguen en el padre y en la madre, o del género femenino y masculino, que puede procrearse o pueden seguir culiando, como se dice en barranquillero, y siguen naciendo niños y niñas, y estos niños y niñas son nuevas Evas y nuevos Adán. Por lo tanto, Dios sigue teniendo una relación con esa Eva y con esa Adán y esperando su arrepentimiento de sus pecados. Se vencen al que trajo la muerte, la enfermedad y todas esas cuestiones, pero también es inmortal y no puede morir y solamente fue vencido en la cruz. Por lo tanto, la Eva de mi anterior video, todas las argumentaciones son reales, de la vida real, han sucedido, pero que cronológicamente, y en la literofilosofía se estudia cronología e historia. Por eso es que el evangélico es profesor, pero usted es un historiador. Si es que la Sagrada Escritura son la historia de un pueblo que encuentra a un Dios en el vacío, en el infinito, y que luego se encarna, como lo dice Mateo 1, y que fue la voz con que se crió todo, y que estaba en Dios y Dios estaba en él. Pero ya aquí entrarían otras fuentes que yo trataría, queridos estudiantes, de explicarles cuando estudiemos más adelante la temática, el monoteísmo, y estudiemos temas como la irrupción del pensamiento hebreo en otras culturas, y cuando estudiemos libros como la persecución al semitismo, o lo que se conoce como el antisemitismo, porque el Señor Jesús también fue un semita, proveniente de la tribu de Judá, y que cronológicamente, por ese hecho, nosotros vemos que las Sagradas Escrituras terminarían, si analizamos y le aplicamos la crónica y la historia humana, como la exigen, y no vemos las argumentaciones de los hechos históricos relacionados a través del arte de la narración o arte de narrar hechos reales o ficticios, que es lo que significa la historia, no podríamos entender a la Eva del profesor Robinson, ni tampoco a la Eva bíblica. Por lo tanto, la Eva que murió, que estuvo en el tugurio chino, no murió. Y mientras caminaba el profesor por el barrio moderno hace poco, hace unos 2 años o 3 años, que ya se puede salir con tapabocas en Barranquilla, en los supermercados y en toda parte. El profesor está en un operativo con una institución de defensa nacional de Colombia llamada Defensa Civil Colombiana, y veo una mujer toda harapienta y sucia recogiendo cartones y fumando droga, fumando marihuana y metiendo bazuco y metiendo una cuestión que se llama Boser, que se conoce dentro de la clasificación de la droga como inflamables, y llevaba un frasco de inflamables en la mano, toda harapienta y sucia, y esa fue la famosa emperadora, la famosa mujer burguesa, la famosa mujer que aquel cachaco en aquella tienda y que fue asesinado por ella y por el venezolano en su pasión sexual, para adueñarse de todo, siendo él quien se quedaría con todo, y ella quedó recogiendo basuras y aún continúa viva. La Eva del tugurio chino continúa viva recogiendo cartón en las ciudades de Barranquilla, y continúa en cada una de las mujeres que nacen día a día, y Adán también, cada vez que nace un hombre. Por eso, cada vez que muere un hombre en la tierra, sea en una guerra, sea en un atraco, sea en una pelea callejera, sea por una enfermedad común y corriente, está muriendo una parte de nosotros mismos, porque nosotros somos Adán. Y nuestra madre Eva
y cada madre de un matrimonio heterosexual es una Eva, y cada hermana nuestra es una Eva, y cada sobrina y prima es una Eva, y cada primo y sobrino es un Adán. Por lo tanto, la especie humana tampoco muere, porque recibió del Todopoderoso, ese que me graduó en doctor en literofilosofía, como un ser inmortal. Por eso yo tampoco moriré. Continuaré en la próxima con el tema número B para darle fin a esta clase y comenzar una nueva clase sobre cómo se puede entender el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan y el otro que solamente dos lo conocieron, y puedan ustedes entender que Jesús sí existió. Que aunque la Biblia no diga ni dé idea del comienzo y tenga que ajustarse a las crónicas, a la historia que así perfecto como dice aquí, no lo va a encontrar, porque el arte de narrar, o la historia es el arte de narrar hechos reales e imaginarios, y aquí se mezclan todo en una forma mixta y perfecta para crear una obra de arte llamado la Biblia. Nos vemos en la próxima clase, Jarteyuca y Jarteñame. Y no te pierdas para que puedas graduarte en literofilosofía con el doctor Robinson Ferreira.